¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Por qué no uno solo o tres o más? Si quieres saber la respuesta a estas preguntas y adentrarte en el maravilloso mundo de la evolución del sistema visual, este es tu episodio. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio 6 de junio de 2018. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog ocularis.es. Este es el episodio 6 correspondiente al mes de marzo de 2018. Y hoy vamos a hablar de por qué tenemos dos ojos. Es decir, por qué no es uno o tres o más, sino exactamente dos ojos. Es una pregunta que ya lancé el mes pasado para que algunos de vosotros pues lo pensarais y le deis un poco vueltas, a ver un poco qué respuestas se nos ocurrían. Vamos a verlo desde el punto de vista evolutivo. Nosotros somos animales, fruto de millones de años de evolución, y nuestros ojos son tejidos, son órganos que no constituyen una excepción a esto. Tenemos ojos porque el sistema evolutivo nos ha provisto de ellos y tiene una serie de características que son fruto de la evolución. Y entre ellos el número, porque tenemos dos, no uno, tres o más ojos, como otros animales que tienen un número de ojos diferente. Entonces, para contestar estas preguntas, como veremos luego, necesitaremos una perspectiva evolutiva para dar una respuesta correcta. Veamos primero algunas respuestas habituales de por qué tenemos dos ojos, porque es un órgano par, y no tenemos solo uno. Razones como, por ejemplo, para tener visión tridimensional. Es sabido que gracias a tener una visión combinada de los dos ojos, es decir, los dos ojos mirando a la misma imagen, a los mismos objetos, la pequeña disparidad que tenemos de ambas imágenes permiten al cerebro hacer un mejor cálculo de distancias y tener una mejor visión tridimensional. Si tuviéramos un solo ojo, pues no tendríamos eso. Entonces, una de las respuestas sería, tenemos dos ojos pues para tener mejor visión tridimensional. O mejor campo visual. Aunque en humanos no es tan importante como en otras especies, si perdemos un ojo, perdemos una parte del campo visual, que para la vida habitual que hacemos nosotros no es algo que nos impida realizar una vida más en general normal, pero nos quita una parte del campo visual. O, por ejemplo, tenemos dos ojos por si uno falla o se estropea o por algún traumatismo o golpe lo perdemos, pues por lo menos tenemos el otro. Que eso igual hay que pensar en nuestros ancestros, ¿no? El hombre primitivo, los homínidos de donde provenimos, pues si por algún pelea, algún golpe, se pierde un ojo, pues siempre se tiene el otro ojo. Digamos que hay varias razones por las que pensamos que tiene ventajas tener dos ojos, ¿no? Sin embargo, este tipo de razones no contestan adecuadamente a la pregunta. No están contestando el por qué tenemos dos ojos y no solo uno, sino el para qué. Es decir, ¿para qué nos sirve tener dos ojos? Pero no estamos respondiendo de forma adecuada o desde el punto de vista evolutivo. Nuestro cuerpo humano no está diseñado por un arquitecto, una persona que diga, vamos a ver, ¿qué necesita un ser humano? Pues brazos, pues vamos a poner unos brazos. ¿La mano cuántos dedos necesita? Bueno, pues 5 es el número adecuado, pues vamos a poner 5. Y si en vez de 5 son 6, pues ponemos un sexto dedo y ya está. No somos una construcción de Lego que vamos añadiendo y quitando piezas. No, somos fruto de una evolución que es un mecanismo que no es un mecanismo inteligente, no es una persona que está decidiendo a futuro lo que va pasando. La evolución va cambiando muy lentamente nuestros genes y secundariamente nuestro fenotipo, es decir, el
la función y la anatomía de nuestros órganos en función de que sirva para nuestra supervivencia y para garantizar nuestra reproducción. Es decir, hay cambios y hay presión para que se produzcan esos cambios en la medida que esos cambios nos mejoran nuestra capacidad de supervivencia y descendencia. Con lo cual no es un plato a la carta de decir vamos a ver cuántos ojos tenemos y lo que mejor nos conviene. No es así. Es diferente de para qué nos sirven los dos ojos una vez los tenemos que el por qué originalmente hemos tenido los dos ojos. Ese es un matiz importante. Por otra parte, ¿por qué no tenemos más ojos de dos? Estaría bien tener 3 o 4 ojos y tener más campo visual. Por ejemplo, no solo ver de frente, sino ver de frente, de lado y por atrás. Tener, por ejemplo, un ojo o 2 ojos en la nuca. ¿Por qué no así? De hecho, hay animales que tienen más ojos. Por ejemplo, por poner un ejemplo bastante práctico, bastantes especies de arañas tienen varios ojos, 4, 6 ojos, 8 ojos. De hecho, tienen ojos que no son todos iguales, sino hay ojos que detectan mejor la imagen, otros que detectan mejor el movimiento, ojos que enfocan más de lejos, otros que enfocan más de cerca. Tienen diferentes ojos especializados, cada uno, en diferentes tipos de visiones. Y sin embargo, nosotros carecemos de ello. Igual nos podría venir bien tener más ojos, pero sin embargo tenemos 2 y con esto nos tenemos que apañar. Bien, entonces, ¿cuál es la razón real por la que tenemos 2 ojos? Y no 1, no tenemos 3. Hemos visto razones que hemos dicho antes que no estaban contestando desde el punto de vista evolutivo. Estamos mirando para qué nos sería útil tener menos o más ojos, pero eso no contesta a la pregunta como especie. La razón puede parecer pueril o obvia, pero la razón está ahí. Tenemos 2 ojos porque lo dictaminan así nuestros genes. Nuestros genes condicionan un desarrollo embrionario. Nosotros como embriones, antes de nacer, desarrollamos nuestros órganos y tenemos los órganos que hemos desarrollado cuando éramos embriones y fetos. Y esos órganos están dictados, esa embriogénesis, esa generación de órganos en nuestra vida embrionaria, está dictado por los genes. Y nuestros genes son así. Y al fin y al cabo nosotros tenemos 2 ojos porque nuestros ancestros tienen 2 ojos. Y a lo largo de la evolución han ido manteniendo los 2 ojos y no ha habido presión evolutiva, no ha habido cambios evolutivos que hayan hecho cambiar ese paradigma que tenemos todos los animales vertebrados. Es decir, si nos comparamos con los insectos o con otros tipos de animales invertebrados, la cosa cambia mucho. En el ámbito de los invertebrados hay muchos cambios y hay órganos que llamamos ojos, aunque son muy diferentes de los ojos de los vertebrados, y hay mucha variación. Sin embargo, en los animales vertebrados las cosas están mucho más claras. Nosotros, los vertebrados, tenemos el llamado ojo en cámara, que es una estructura muy concreta, sorprendentemente parecida entre todas las especies animales vertebradas, totalmente diferente de los ojos compuestos o de los ocelos o de otros órganos que también se llaman ojos en el mundo de los invertebrados, no tiene nada que ver. Nosotros somos bastante homogéneos. Hablamos de ojos en cámara y hay 2 y siempre en la zona de la cabeza. Y eso es así para todos los vertebrados. Hay muy pocos cambios en algunas especies. Los ojos se convierten en rudimentos con poca visión o con casi ninguna, pues como el topo o el murciélago. Pero bueno, ahí están ese residuo genético, aunque ellos no utilicen casi la vista, pero aún así siguen siendo muy homogéneos, porque es un órgano par, 2, y está en la zona de la cabeza. Entonces nosotros tenemos ojos porque nuestros ancestros han tenido ojos, con lo cual no tenemos que pensar como nosotros, primates superiores, ¿por qué tenemos 2 ojos y no sale un tercer ojo o solo tenemos 1, etcétera? No, nosotros tenemos ojos porque han tenido todos los animales que han sido ancestros nuestros y no ha habido nada en la evolución que haya cambiado eso. Por otra parte, son cambios muy difíciles porque el ojo es un órgano
muy complejo, que a la evolución le ha costado mucho tiempo refinarlo y que no es fácil que salga otro órgano parecido de otro sitio, etcétera. Entonces, ¿cuáles son nuestros, si retrocedemos a nuestros ancestros vertebrados, en qué animal se desarrollaron los ojos? Bueno, en los primitivos peces. Si todos los vertebrados terrestres vienen de los primitivos animales marinos, pues en un momento dado, en unos peces que serían incluso muy diferentes a los que existen ahora, pero hay una parte morfológica que es un poco la misma, desarrollan estos órganos, que son los ojos en cámara, en un pez donde tiene una configuración, digamos, más en 2 dimensiones como nosotros, donde le sale un ojo a cada lado. Y cada ojo registra una parte del campo visual del pez. Es decir, pues ya nos imaginamos la mayoría de los peces son como muy en 2 dimensiones, como si fuera casi una lámina o un tubo o más o menos aplanado, y entonces tienen un ojo a cada lado de la cara. Entonces el ojo izquierdo cubre el campo de visión izquierdo y el ojo derecho cubre el campo de visión derecho. Evidentemente, un pez que ve así es capaz de ver casi todo lo que ve a su alrededor. No tiene mucho sentido que tenga un ojo a un lado de la cara y al otro no. Eso, bien, ves una mitad, pero la otra mitad no ves nada. Y tiene mucho más éxito evolutivo un pez que cubra casi todo el campo de visión que le rodea. Por lo tanto, tiene mucho sentido que esos peces primitivos tuvieran 2 ojos, porque abarcaban mucho más campo visual que si hubieran tenido uno solo, evidentemente. Tampoco tiene mucho sentido que haya 3 ojos o un número mucho más variable por la propia configuración del desarrollo de los órganos de los vertebrados. Los animales vertebrados tenemos una embriología muy parecida. Es decir, tú coges un embrión de pocas semanas de cualquier animal vertebrado y es sorprendentemente parecido. Es muy difícil separar, pues yo qué sé, una rata, un elefante o un ser humano. El embrión al principio es muy parecido. El embrión tiene forma de tubo. Dentro de ese tubo aplanado que luego se segmenta, luego aparece un tubo interior que va por dentro, que luego será original del sistema nervioso, otro tubo que se queda más abajo, que luego será el sistema digestivo, y cuando se van a generar los órganos a partir de ese embrión con forma tubular segmentada, ocurre que existen órganos únicos que se originan en el centro de ese tubo, o sea que tienen una localización central, o órganos pares que se desarrollan a cada lado del tubo y son simétricos. Y así funcionamos. Es decir, tenemos pues 2 orejas, tenemos una nariz, pero la nariz está compuesta de 2 fosas nasales, también simétricas, tenemos 2 brazos, 2 manos, 2 órganos sexuales, todo como muy simétrico. También existen órganos únicos, pero esos órganos únicos se generan, digamos, en el centro, digamos, de esa estructura tubular. Por ejemplo, el hígado. El hígado, sabemos que está a nuestra derecha y no está a la izquierda, pero originalmente en el embrión se origina en la parte central, lo mismo que el páncreas. Luego después, más adelante en el desarrollo del embrión, eso se incurva y se mueve a un lado o se mueve al otro, pero ocurre en el centro. Bueno, pues con los ojos pasa lo mismo, es un órgano par, porque se ocurre a cada lado, digamos, de esa primitiva cabeza o del primitivo cerebro, lo mismo que como luego después nos salen las orejas, los brazos, etc. Entonces no tiene mucho sentido que ocurra 3, 7 ojos, no tiene mucho sentido, tiene que ser un órgano par. ¿Podría ser, en vez de eso, un ojo único que hubiera salido en la parte delantera del cerebro? Pues podría ser. Y realmente no sabemos si mucho tiempo atrás este ojo en cámara o una variante parecida se desarrolló de forma única, un ojo, por ejemplo, que tuviéramos tipo cíclope en el frente. ¿Qué pasa? En ese contexto, en el de esos mares primitivos con esos vertebrados, esos peces primitivos, un pez que tuviera 2 ojos, uno a cada lado, cubría mucho más campo de visión que un pez que tuviera un ojo en el centro, con lo cual tenía más posibilidades de supervivencia.
¿Podría haber existido un pez de un solo ojo y simplemente no hubiera podido competir con el pez que hubiera tenido los dos ojos? Bueno, es una hipótesis que podría ser plausible. En cualquier caso, la configuración de dos ojos a cada lado de la cabeza a esos peces primitivos le daban una gran ventaja evolutiva. Y ese ha sido un poco el modelo, el patrón por el que han salido el resto de los peces que han ido desarrollando, grandes, pequeños, más carnívoros que comían otros peces que comían otras cosas, y de allí luego hemos evolucionado el resto de especies. Y ese paradigma no ha cambiado, primero porque es muy difícil desde cero que salga otro órgano de visual, y porque eso con este sistema nos ha servido para el resto de vertebrados, pues, mamíferos, aves, reptiles, etcétera, con cambios, pero sobre ese paradigma. Es decir, los ojos primitivamente estaban a cada lado y así se ha mantenido en muchas especies, sobre todo las que no han sido depredadoras, como por ejemplo los herbívoros. ¿Por qué? Porque los ojos así a cada lado, pues como lo típico un antílope, cubren un gran área de visión. Para otros animales, como los depredadores o los primates, ha cambiado la configuración de la cara para que los ojos, en vez de estar a cada lado de la cara, se pongan de frente. Así perdemos campo visual, es decir, no podemos ver tanto a nuestros lados y detrás nuestro, pero se solapan los campos visuales de un ojo del otro. Y eso implica una mejor visión tridimensional y cálculo de distancias. Que eso viene bien, pues por ejemplo, para los depredadores, que no tienen que estar tan pendientes para que les ataquen a ellos, porque ellos son los depredadores los que atacan. Y no tienen que estar tan pendientes de ver en todo momento en todas las zonas del campo visual. Ven, pero tienen que girar la cabeza. Pero al tener los ojos enfrente, son capaces de calcular mejor las distancias, pues por ejemplo, para atacar a sus presas. O por ejemplo en los primates, que eso nos permite, por ejemplo, calcular las distancias pues cuando los primates, algunas especies de primates vivían en los árboles. Y eso permite pues mejor cálculo de distancias o manipular mejor las cosas con las manos. Entonces se sacrifica campo visual para tener mejor visión tridimensional. Pero esos son cambios que han ido apareciendo a posteriori, pues en cada especie ha ido especializándose. Otras especies que han desarrollado ojos muy grandes, pues algunos para tener mejor visión en la oscuridad, otros pues ojos más pequeños, etcétera. Una pregunta que nos podemos plantear es, ¿tendría sentido evolutivo que uno de nuestros dos ojos se atrofiara y utilizáramos el otro? En plan, para ahorrar energía. Esta pregunta nos podría surgir escuchando el podcast previo. Cuando estuvimos hablando de la retina, estuve explicando que la retina gasta mucha energía, es muy demandante de oxígeno y de nutrientes. Nosotros como animales tenemos que ser máquinas óptimas. Una mayoría de animales que han muerto a lo largo de toda la historia de la evolución han muerto por falta de alimentos. El desequilibrio entre tu capacidad de conseguir alimentos y lo que tú gastas para sobrevivir. Con lo cual tenemos que ser máquinas óptimas, es decir, nuestros órganos y tejidos y adaptaciones que vamos desarrollando a lo largo de la evolución tiene sentido no solo para que nos den ventajas evolutivas, ventajas para sobrevivencia, sino que esas ventajas tienen que compensar el gasto que tienen esos órganos. Si hay un órgano que gasta mucha energía, pues tiene que dar mucha ventaja para que supere esa desventaja. Bueno, pues podríamos pensar con los ojos que podría pasar lo mismo en algunos contextos concretos. Por ejemplo, alguno de los animales que hemos comentado antes que no necesita tanto campo visual, porque no tiene tantos depredadores, pues porque viven en comunidad, pues como los primates, y entonces pues no hace falta que cada uno de ellos tenga tanto campo de visión porque se protegen entre ellos, o por la causa que sea. Ya no es tan importante tener tanto campo de visión. Dices, bueno, pues un ojo se podría atrofiar y funcionar con otro ojo, y así nos ahorramos la energía que gasta uno de los dos ojos. Esas asimetrías pueden existir, aunque se desarrollen los dos órganos en la vida embrionaria, pues uno de los dos órganos se desarrolla más que el otro, eso existe.
por ejemplo, en algunos crustáceos marinos. Los crustáceos que son, pues eso, como el bogavante, que lo conocemos más porque comemos, o algunos cangrejos, etcétera. Bueno, pues algunos de estos crustáceos que tienen pinzas, una pinza está súper desarrollada y la otra no, de las pinzas delanteras. En muchos son pinzas grandes simétricas, pero en algunos otros tiene una pinza mucho más grande que la otra. Eso puede tener sentido porque con una pinza, pues por ejemplo, es suficiente. Las pinzas pesan y se arrastran. Entonces, si en un momento dado para alguna especie o subespecie concreta desarrollan esa atrofia de uno de los dos miembros, del izquierdo o del derecho, pues con el que tienen bien desarrollado es suficiente y así pues evitan el peso o los inconvenientes de tener dos pinzas grandes. Bueno, ¿por qué no podría ocurrir esto con alguno de nuestros ojos? Porque bueno, aunque tiene una pequeña desventaja, perdemos una parte de campo visual, para algunas especies igual no es una desventaja tan importante como para que suponga un gran peligro para su supervivencia y nos ahorraríamos esa pérdida de energía que suponen los ojos, lo que es el mantener un ojo funcionando. Bueno, realmente no es así porque el ojo, o concretamente la retina, como hemos dicho antes, es un tejido muy caro, muy dependiente de energía, de oxígeno, pero a niveles relativos. Es decir, si tú coges un volumen de tejido muscular o de tejido cardíaco, incluso de tejido neuronal, y lo comparas con ese mismo volumen de retina, y la retina gasta más, ¿vale? Pero en términos absolutos, un ojo gasta muy poco. ¿Por qué? Porque la retina es un tejido muy delgadito y muy pequeñito. Y entonces, aunque proporcionalmente el ojo, y concretamente la retina, gasta mucho, y hay muchos vasos sanguíneos ahí, digamos, dedicados, luego en porcentajes absolutos no. En porcentajes absolutos el ojo gasta muy poco en el global de gasto del cuerpo. Gasta mucho más, pues por ejemplo, los músculos. Los músculos que de por sí están bastante bien optimizados para gastar poco oxígeno en reposo y pocos nutrientes en reposo y gastar solo cuando los utilizamos. Están muy optimizados. Pero claro, como una gran parte de nuestra masa, de nuestro peso, son músculos, pues al final proporcionalmente los músculos se llevan una gran parte de nuestro gasto energético, incluso aunque esté en reposo, pues porque es que somos una gran mayoría de nuestro peso, eso, músculos. Por lo tanto, el ojo, aunque es interesante estas curiosidades que dije en el capítulo anterior de fíjate cuánto gasta la retina, pero no importa, pues porque son unos ojos súper útiles y nos sirven mucho para sobrevivir. En la práctica, luego después, no es un gasto que nos suponga que no nos vamos a morir de hambre pues, por el gasto de los ojos. Por tanto, no tiene mucho sentido que se nos atrofien. Es decir, en una especie, un individuo tiene un cambio genético que implica que uno de los dos ojos se atrofia y el otro sigue funcionando, vale, pues ese individuo pues seguiría viviendo, pero no tiene ventaja evolutiva con respecto a sus congéneres que tienen los dos ojos. No tiene ninguna ventaja evolutiva, con lo cual ese cambio, esa mutación genética no se va a propagar con mucho éxito. Bueno, y este ha sido nuestro pequeño paseo evolutivo por el órgano visual. Realmente ha sido un paseo muy corto, no he hablado del ojo en cámara, cómo se origina, qué peculiaridades tiene, etcétera. Dejo la puerta abierta si más adelante tocamos un poquito más el tema de pues eso, la embriología, la anatomía, el desarrollo, incluso podemos volver a tocar un poco el tema evolutivo. Al fin y al cabo, los médicos también somos biólogos, aunque suene un poquito raro. Realmente es así, un biólogo de forma amplia es el científico pues que estudia pues la vida o una parte de la vida. El biólogo como carrera pues el biólogo digamos general y luego después hay diferentes subespecialidades. Bueno, pues digamos que un médico en parte es un biólogo especializado en una especie muy concreta, que es la especie humana, con una orientación también pues en terapéutica, etcétera,
también pues con estudio de farmacología, etcétera. Pero luego después, en el fondo somos biólogos, y cuando se junta pues un biólogo molecular, un genetista, un médico, etcétera, estamos hablando del mismo lenguaje, estamos hablando de las mismas, nos estamos hechos de células con los mismos funcionamientos. Entonces, no tiene mucho sentido, o es muy difícil, mejor dicho, es muy difícil entender cómo funciona el cuerpo humano o un órgano concreto como el ojo si no tenemos una perspectiva evolutiva, es decir, por qué está aquí, por qué se ha originado, etcétera. Entonces, igual el tema de la evolución en un momento dado lo tocamos, aunque no son estos los capítulos habituales, donde hablamos pues eso, de una enfermedad o un funcionamiento concreto del ojo. Igual lo tocamos alguna vez, porque además tanto la evolución del ojo como la embriología son temas apasionantes y a la vez muy desconocidos. Es difícil de entender cómo funciona la embriología del ojo, y tiene algunas peculiaridades interesantes, pero bueno, eso lo dejaremos para otros episodios. Iremos alternando episodios más habituales o más demandados por vosotros, donde pues me vais pidiendo que hable de enfermedades concretas o de funcionamientos o de particularidades concretas del ojo, y luego iré alternando con algunos episodios como este, donde hablo de temas que igual no se solicitan pero tampoco se conocen, para que no hablemos siempre de lo mismo. Vamos a ir concluyendo el capítulo de hoy, pero antes vamos a hacer una recomendación sobre otro podcast. En este caso va a ser también otro podcast de la red a la que pertenezco, de AV Podcast, y se trata de María Sexora, que es un podcast que habla de sexo, como el nombre podíamos suponer. Es un podcast joven que lo lleva María, y la verdad es que explica muy bien temas sobre sexo, que es una parte muy importante de la biología del ser humano. En cierto sentido, es uno de los blogs de temática parecida al mío, porque hablamos pues del cuerpo humano, pero de una perspectiva no médica, sino psicológica, y explica conceptos que todos deberíamos conocer de una perspectiva pues muy cercana, la verdad que muy amigable. Lo podéis encontrar en la página web en avpodcast.net, o en vuestra aplicación de podcast buscáis María Sexora, así como suena, con Y y con X, y os recomiendo eso, echar un vistazo a los episodios que hay, os descarguéis alguno, y yo creo que os gustará. Y bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. En las notas del programa tienes también mis cuentas de Twitter, de Facebook y Google+. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es, y puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en avpodcast.net, y sobre todo en las plataformas de iTunes, iVoox y Spreaker. Hasta el próximo episodio.